¿Qué tal? ¿Cómo están todos en casita? Espero que la estén pasando bien. Mi nombre es José Vidal, pastor de Iglesia Monte Sinaí, acá en Yepocapa. Agradecido con Dios por darme la oportunidad a través de este canal de poder llegar hasta sus hogares. Es una bendición, así que el día de hoy nos vamos a gozar en el Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios como lo hacemos cada semana. Así que en esta oportunidad pues siéntase con su familia en confianza, abrace a su esposa, a sus hijos, apague aquello que le va a distraer y escuchemos en esta oportunidad la palabra del Señor. Bien, hemos venido cada semana abordando una serie de mensajes que le hemos titulado Un verdadero pueblo de Dios. Hemos venido hablando acerca de este tema o esta temática sencillamente porque necesitamos entender cómo es la actitud y cómo actúa un verdadero hijo de Dios. Y yo quiero, antes de que empecemos el tema del día de hoy, que oremos. Así que quiero pedirle que incline su rostro ahí donde está y que me acompañe en esta oración. Padre, te damos las gracias por la vida, la salud, por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, y por este privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra. Pido, mi Dios, que en este tiempo que vamos a meditar, nuestro corazón, nuestra mente esté, Señor mío, dispuesta para poder recibir tu palabra, para poder, Señor mío, entender tu palabra. Pido tu sabiduría para predicar tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Así que pongo este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos venido predicando acerca de un verdadero pueblo de Dios y el tema en esta oportunidad es cruzando la puerta correcta. Cruzando la puerta correcta. Quiero introducirme a este tema en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje es maravilloso por alguna razón. Sencillamente, este pasaje nos dice que muchos son los que caminan entran por la puerta ancha y el camino ancho, amplio. Dice que el motivo es porque la puerta, hay otra puerta que es angosta y un camino que es angosto. Entonces da a entender que la gente, cuando ve el camino angosto, cuando ve la puerta angosta y a su lado ven la puerta amplia, entonces deciden mejor caminar por la puerta que es ancha y el camino que es amplio. Normalmente, mis amados hermanos, se escucha decir de muchos cristianos que son salvos por el hecho de que muchos expresan esto, que en algún momento de su vida hicieron la decisión por el Señor, refiriéndose a que en algún momento de sus vidas hicieron una oración en la cual confesaron a Jesucristo como su Salvador y Redentor. El hecho de haber confesado a Jesucristo como su Salvador y Redentor les lleva a decir de que ellos pues son cristianos. La Biblia no se equivoca allá en Romanos capítulo 10 versículos del 8 al 10, donde dice que el confesar a Cristo como nuestro Salvador nos hace merecedores de la vida eterna. Pero muchos pierden de vista que Pablo dice en Romanos 10 del 8 al 10, dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que muchos hermanos no han comprendido realmente es que no solo se trata de confesar o repetir una oración meramente en la que alguien nos va a dirigir, no, sino
que esa oración debe hacerse con el corazón, es decir, con un corazón sincero, o sea, con un entendimiento y una convicción de lo que se está haciendo en ese momento. Y esto implica que no se trata de hacer la oración porque alguien esté triste o porque en determinado momento alguien está atribulado y en ese momento, bueno, voy a hacer esa oración a ver qué pasa, o por mero emocionalismo o porque estemos mal en ese momento emocionalmente y alguien dice, bueno, probé de todo, voy a ver si esto funciona. No se trata de eso. Se trata de hacer esta oración, de comprender y reconocer que somos pecadores. De eso se trata. De que alguien logre comprender que realmente es pecador, que es culpable de todo lo malo que ha hecho. Una persona debe hacer esta oración cuando está convencido de que es malo y ha reconocido que es pecador y que comprendemos que solo Cristo puede salvarnos, que el pecado que hemos cometido Cristo lo puede perdonar. A partir de comprender esto, confesar a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Esto debe ser realmente lo que nos debe mover a hacer esta oración. Quien hace esta oración con esta convicción, hermanos, es salvo. Pero quien hace esta oración como una de tantas opciones, como para probar suerte, para ver si en verdad funciona. Alguien ya está cansado de su vida y dice, bueno, voy a probar a ver si esto funciona. Voy a ver si esto, bueno, ya probé de todo y no, bueno, ahora voy a probar con esto, a ver si funciona, y decide hacer una oración. Tal persona aún no ha experimentado la salvación dada por Cristo. Se empieza a involucrar cuando alguien hace esta oración, se empieza a involucrar en la iglesia creyendo que es salvo, sin darse cuenta que aún no lo es. Esto es un poco complicado, pero es necesario abordarlo. Mientras esta persona que confesó de una manera espontánea o de repente emocionalmente no bien o por probar, empieza a involucrarse en la iglesia, y mientras está en la iglesia la persona se comporta como cristiano, pero cuando está fuera siente la libertad de ser y hacer como bien le parezca, porque según él una confesión por confesar nada más era suficiente para alcanzar la vida eterna. Entonces es necesario abordar este tema porque es complicado. Hermanos, la vida cristiana deja claro que la confesión sin fe, sin convicción, sin entendimiento, es una mera confesión sin resultados de salvación eterna. Por lo tanto, quiero que abordemos este tema hoy. Y es un poco controversial, pero yo te aseguro que la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. En primer lugar, hay diferencia entre los que caminan con Dios y los que no caminan con Dios. Hay diferencia. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El día de hoy es tiempo, mis amados hermanos, de examinarnos. Cuando tú no estás en la iglesia, cuando estás solo o estás a solas, te hago una pregunta: ¿vives como creyente? Cuando estás en tu casa, ¿vives como creyente? ¿Tienes el anhelo de honrar a Dios y vivir a Cristo? Porque cuando estamos delante de las personas y tú te llamas un cristiano, será normal que tú quieras ser cristiano.
Te encuentras a un hermano en la calle y, ¿qué tal, hermano? ¿Verdad? Y lo saludas. Pero realmente cuando estás a solas, ¿tienes el anhelo de honrar a Dios y vivir a Cristo? ¿Existe el anhelo en ti cuando estás a solas de vivir a Cristo? Cuando estás viendo televisión a muy altas horas de la noche, ¿vives a Cristo? He visto personas adultas, mis amados hermanos, y jóvenes, especialmente jóvenes, anhelar más vivir como el mundo que como Cristo. Hay jóvenes que en las redes sociales, cuando están compartiendo con sus amigos en las redes sociales, realmente pareciera que se avergüenzan de ser cristianos, o realmente no lo son, la manera como se expresan en las redes sociales. Hermanos, un cristiano genuino cada día de su vida vive y que es como Cristo. No puede ser que alguien tenga a Cristo y que después de 30 años no logre vivir a Cristo, no logre esforzarse por parecerse a Cristo. Cada día el mundo se refleja menos en un cristiano genuino. Esta es la verdad. Un cristiano genuino, mis amados hermanos, cada día es más justo. Cada día es más justo. Es una persona que cada vez es más correcta, ¿sí? Es una persona que anhela orar. El genuino cristiano anhela una relación con Dios, vive una relación con Dios. Quien aprende de la palabra de Dios anhela la casa de Dios. ¿Cómo te pones a pensar tú que alguien que ama a Dios, que conoce la palabra de Dios, que ora, que trata de vivir a Cristo, no va a anhelar estar en la casa del Señor? Por eso es importante abordar este tema, porque es posible que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo en el mundo entero el día de hoy, muchos crean que con una simple confesión que hicieron sin fe, que hicieron sin convicción, sin entendimiento, crean que sean salvos y realmente sus vidas están en riesgo, porque el cristiano genuino anhela la casa del Señor, anhela congregarse, es decir, produce frutos que lo identifican. El cristiano genuino debe producir frutos que lo identifiquen como un verdadero hijo de Dios. Miren lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 16 al 20. Esto es revelador. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol, escucha esto, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta palabra es fuerte. Algunos la quieren ablandar. No, de repente nos van a quitar únicamente del liderazgo, o un tiempo el Señor nos va a mover. Solo nos va a dar chance para que nosotros aprendamos la lección. Luego vamos a regresar. Y no, el pasaje no está hablando de eso. Esto es fuertísimo, hermanos. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. El cristiano genuino da frutos de que es hijo de Dios. Somos salvos únicamente por gracia, no por obras. Eso no se puede quitar. Esto es real. Somos salvos por gracia, no por obras. Nadie va a salvarse por sus obras. Pero el producto de la gracia, mis amados hermanos, trae consigo los frutos que son evidentes de la gracia recibida de parte de Dios, que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo provoca en nosotros que produzcamos frutos de que somos hijos de Dios. El cristiano genuino se reconoce por sus frutos, mis amados hermanos, no por su confesión. Yo quiero que este día usted comprenda esta palabra, que el cristiano genuino no es un cristiano genuino por su confesión, sino que lo evidencia son sus frutos. Ahora, en Mateo 7:13 dice que por la puerta estrecha caminan muy pocos. Por la puerta estrecha caminan muy pocos, pero por la puerta que es ancha, que lleva a la perdición, dice la palabra de Dios que caminan ¿cuántos? Muchos. Examinémonos si nuestro comportamiento refleja alguien que se esfuerza por caminar como Cristo o alguien que camina como el mundo. Tu carácter, ¿cómo es? ¿Es como el que demanda Cristo de ti o es como normalmente el mundo se comporta? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de vivir? En tu casa, ¿cómo eres? ¿Eres un padre de familia que en la iglesia aparenta ser cristiano y en la casa no lo es? ¿Cómo lo es? Los resultados, mis amados hermanos, los resultados de una fe verdadera en Cristo Jesús no va a caminar por el camino espacioso, sino por el camino estrecho, bien marcado por la voluntad de Dios y su palabra. Los resultados de una fe verdadera, genuina en Cristo Jesús está marcada porque la persona, el creyente, camina en la voluntad de Dios y su palabra. Lo segundo que es necesario abordar en esta oportunidad es que tenemos que entender algo. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho? ¿Qué es eso? Es necesario. Dios puso en mi corazón hablar de este tema. Complicado, sí, pero necesario. Porque ¿qué es entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho? ¿Qué es eso? Debemos entenderlo, porque es posible que nosotros creamos que somos salvos y realmente andar danzando y saltando y diciendo que somos cristianos, pero caminando por el camino que es muy amplio, el camino del mundo. Miren lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana y la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo es evidente, hermanos, cuando somos atribulados. Usted verá gente que cuando vienen las pruebas abandonan la iglesia. Usted verá personas que cuando vienen los problemas terminan en la bebida, terminan en el licor, terminan en las drogas. Y la excusa es que vino una prueba a mi vida y vine a parar así, no sé qué me pasó. No, es en las tribulaciones, dice, que se entiende los que van a entrar al reino de los cielos, porque nuestra vida aún está en medio de las tribulaciones. Nuestra vida acá en la tierra no puede estar fuera de los problemas, pero en medio de las tribulaciones nuestra vida le pertenece a Cristo.
y Él jamás nos va a abandonar. Esto lo sabe un cristiano genuino. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El cristiano genuino que ha entrado y caminado por el camino estrecho, vivirá la voluntad de Dios. Vive en la voluntad de Dios. Quien vive en la voluntad de Dios no siempre tendrá la admiración del mundo. Esta es la verdad. Cuando nosotros decidimos caminar por el camino estrecho, no siempre vamos a tener la admiración del mundo. Al contrario, la vida conforme a la voluntad del Señor choca con la creencia y la corriente del mundo. De verdad, hermanos, la vida del cristiano genuino choca con la corriente y la manera de vivir del mundo. Entonces vamos a chocar. Un cristiano genuino no puede quedar bien con el mundo y con la voluntad de Dios. Un cristiano genuino no puede tener un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. No se puede eso. No puede quedar bien con Dios y con el diablo. Yo quiero que en esta oportunidad tú lo comprendas. El cristiano genuino no puede quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Tienes que elegir en bondad y maldad. Tienes que elegir entre lo bueno y lo malo. Esa decisión la tienes que tomar entre lo santo y lo que es pecado. Tú tienes que tomar la decisión entre la lógica y la fe. ¿Un hijo de Dios o un hijo del diablo? Es una decisión que tú tienes que tomar. Por eso es que vendrán tribulaciones, precisamente por eso, por causa del evangelio, por causa de hacer lo correcto. Por causa de hacer lo correcto, claro que vendrán problemas. Por honrar a Dios haciendo su voluntad, vendrán problemas, habrá crítica. El cristiano genuino no dará un paso atrás porque tiene una fe puesta verdaderamente en Cristo. Mateo 16, miren lo que dice. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Esto es fuerte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Caminar por el camino estrecho es negarse, mi amado hermano, a sus propios deseos e intereses, con tal de cumplir el propósito de Dios y vivir a Cristo. Que nuestra vida esté dentro de la voluntad de Dios, eso es negarse a sí mismo, es dejar nuestra vida como una prioridad y vivir la vida en Cristo como el anhelo y propósito más grande nuestro. ¿Es el propósito de Dios en tu vida el anhelo más grande en tu vida, hermano? ¿O no? ¿O solo es un mero cumplir? Quien camina por el camino estrecho, mis amados hermanos, tendrá los frutos que produce una vida de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. El que camina por el camino estrecho produce los frutos de esa vida que es en Cristo Jesús. Lo otro que quiero dejar en esta oportunidad en tu corazón es que una confesión sin la convicción correcta traerá graves consecuencias. Escúchame bien. Una confesión de fe sin la convicción correcta traerá grandes consecuencias. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Cristo deja claro que no bastará, hermanos, con reconocerlo o confesarlo como nuestro Señor solo de palabra y lengua. No bastará en aquel día con haber confesado a nuestro Señor como Señor de nuestra vida, valga la redundancia, pero solo de palabra y lengua. Tenemos que saber que es necesario con fe creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados de todo corazón y esforzarnos, mis amados hermanos, por vivir una vida santa y de obediencia a Dios y su palabra. Mi vida debe estar acorde a la palabra del Señor. Mi vida debe ser con temor de Dios. Como verá, una confesión sin convicción, por emoción, es una oración sin fe. Estas personas, sin duda alguna, mis amados hermanos, cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que conocieron que se debía orar en el nombre de Jesús. Ellos dicen: nosotros lo hicimos en el nombre de Jesús como lo aprendimos. Cuando lo vieron, cuando ellos vieron a Jesús, lo conocieron como su Salvador. Ellos dijeron: aquí está el que nosotros confesamos como nuestro Salvador. Pero Cristo no los reconoció como sus hijos, sino como personas que de continuo habían hecho la maldad. Pongamos cuidado de no apoyarnos, hermanos, en los privilegios y obras externas. No nos apoyemos en esto, no sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira de nuestra derecha, como el resto de las multitudes, como una mentira que hemos agarrado inmediatamente. Que cada uno que invoque a Cristo se aleje de todo pecado y se refleje en él vida de santidad. Cuando Cristo les dice hacedores de maldad, escuche, cuando les dice él apartados de mí, les dice hacedores de maldad. Usa la palabra griega anomian, que significa sin ley. Es que cuando uno va a este pasaje revelador, ¿sí? Significa sin ley. Lo que en realidad este pasaje está diciendo es que Jesús dirá a los que en este pasaje le decían Señor, Él les dirá: yo no los conozco a ustedes que confesaban mi nombre, pero que vivieron como que nunca les di una ley para vivir. Eso es lo que les está diciendo. Perdónenme, ustedes me dicen Señor, Señor, pues yo a ustedes no los conozco, porque ustedes me llaman por mi nombre, pero vivieron una vida como que yo nunca les di una ley para vivir, y aún así me dicen Señor, Señor. Vivieron, hermanos, como quisieron, lo contrario de negarse a sí mismo. Una persona que se niega a sí mismo no puede vivir como se le antoja la gana. Vive conforme al fundamento de la palabra y como Dios demanda. Entre los que hoy dicen a Cristo Señor, Señor, que están llenas las iglesias, la palabra dice que pocos encuentran la puerta angosta y pocos caminan negándose a sí mismo. Que este no sea tu caso, mi amado hermano. Este pasaje nos deja claro que la confesión de fe vale cero si no haces la voluntad del Padre que está en los cielos.
Debe haber congruencia entre tu confesión de fe, entre tu confesión y llamar a Cristo Señor con hacer su voluntad. Nadie puede ver tu corazón, ¿sí? Solo Dios. Solo por fe eres salvo. Esto queda claro. La verdadera fe produce buenas obras en un genuino cristiano. La verdadera fe va a producir en el genuino cristiano buenas obras, buenos frutos. Los discípulos, quiero que escuches esto. Los discípulos tenían esta duda. Ellos estaban como nosotros, no podían ver el corazón y dijeron: Señor, ¿y qué hacemos para saber si alguien realmente es tu hijo? Para saber si alguien verdaderamente es un discípulo tuyo. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? No podemos ver su corazón. El Señor les dice: los van a conocer por sus frutos. No podemos ver el corazón, les dijo, pero ustedes van a poder ver sus frutos. Si son mis hijos, les dijo, no pueden dar malos frutos. Esto es sencillo. Si no son mis hijos, sus frutos, sus obras, su conducta, su vivir el evangelio será malo. Es decir, no podrán dar buenos frutos. Termino y concluyo este tema. Todo lo que estamos viviendo en el mundo hoy por hoy, mis amados hermanos, no es extraño. Para nosotros que nos llamamos cristianos, esto no es extraño. Solo es una de las señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. Ahora, yo no puedo decir que te amo, mi amado hermano. Yo no puedo decirles que les amo si no les predico la verdad tal cual es. Debo predicar tal cual es la palabra. Y si has vivido el evangelio como a ti te viene, como a ti te conviene, dando malos frutos, dando mal testimonio, te debe dar miedo de verdad que Cristo venga hoy por su iglesia. La mayoría de cristianos dice que Cristo venga por su iglesia. Yo te digo hoy, si tú has vivido una vida como bien te ha parecido, como te ha convenido, has dado mal testimonio y tus frutos no son buenos, te debería de dar miedo que Cristo venga hoy, porque le llamas Señor, Señor. Quien habló más de condenación, mis amados hermanos, y del infierno fue Jesús. Es posible que muchos se llaman cristianos y sean desconocidos por Dios. Es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Te aconsejo que entres por la puerta angosta, que es Jesucristo, que camines por el camino angosto. Esto es un camino de obediencia, negándote todos los días, mi amado hermano, a ti mismo. Esfuérzate diligentemente por vivir en santidad. Yo te invito a que tú empieces a dar buenos frutos en tu vida cristiana, a comportarte como un genuino hijo de Dios. Háblales a otros de Cristo. Cumple con tu ministerio y propósito aquí en la tierra. Termino con este pasaje, Lucas 12:43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo te estás comportando? Porque si tú estás caminando por el camino angosto, no te tiene que preocupar que Cristo venga. Pero si tú no estás así, te debe dar terror que Cristo venga y tú le llames Señor, Señor, y que Él no te conozca. Así que en esta oportunidad, si tú te quieres reconciliar con el Señor, es necesario que lo hagas, si andas viviendo como bien te parece. Y si tú quieres recibir a Cristo, yo te voy a guiar en esta oración, que debes hacerla con fe, con convicción, con entendimiento. La Biblia dice en Romanos 10, del 8 al 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debe ser una oración
de arrepentimiento genuino. Así que repite esta oración. Señor, he comprendido que yo he pecado. Me presento delante de ti como un pecador que merece morir y ser condenado en el infierno. Pero hoy he comprendido que te necesito. Me arrepiento de mi maldad. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mí. Que tu Espíritu Santo more en mí de hoy y para siempre. Y que tú cambies poco a poco mi vida. Hoy te hago mi Señor y Salvador. Y creo que en ti tengo vida eterna. Si tú lo hiciste con fe, tú has recibido a Cristo. Escríbeme un WhatsApp y hazme saber de que recibiste a Cristo para que te ayudemos en tu vida cristiana. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.